Olegario, antes que nada, ¿cómo definirías, qué nos dirías que es Astorga? Sorpresa. ¿Qué es Astorga? ¿Cómo explicarías qué es Astorga ¿A alguien de fuera? a alguien de fuera? ¿Por qué traerías a alguien a ver Astorga? ¿Qué hay que ver en no sé, lo que se te ocurre? No sé. Una ciudad de provincias que oculta más de lo que a simple vista se ve, que tiene más detrás casi de lo que es la expectativa que hay delante. ¿Cuál es la idea que yo tengo? Que está un poquitín, no es la decadencia, pero algo así, tiene ese gusto de esas cosas que están a punto de pasar a otro estado. Y eso es así. ¿Tienes cierto secreto, como supongo que has encontrado en tus investigaciones, otra cara diferente a la que enseña? ¿Cómo es el astorgano? Pues un poco así. Un poco de mantener esa dignidad del hidalgo, a veces venido a menos, pero con su vida dentro como la de cualquier otro mortal, con sus caídas y con sus dignidades, y eso es un poco así. ¿En qué te has especializado? ¿Cuál ha sido tu investigación? ¿Es más sobre los medios? ¿Es más sobre lo que ha sido la Astorga astúrica? ¿Cuál es tu especialidad? ¿Cuál es tu interés, tu preocupación para investigar? En Astorga el siglo XIX, que yo creo que es el germen de muchos de nuestros males presentes, está en los comienzos del siglo XIX, que no hemos parado hasta ahora de trastear. Y en Astorga no podía ser menos. Ha sido un siglo en ese sentido muy convulso, con mucha movilidad política, cultural, periodística, y para mí es el siglo más interesante de Astorga. Muy bonito todo el pasado romano y todo eso, pero la vida que hay en el siglo XIX, y a mí es lo que me ha motivado. Ese siglo solo ya da para estudiarlo horas y horas. ¿Y había ya periódicos en el siglo XIX en Astorga? ¿O es solo a finales del XIX? No. Desde mediados del siglo XIX ya. Y antes había hojas, las hojas volanderas que publicaban para lanzárselas unos clanes a otros, unos grupos sociales a otros, pero ya en 1850 y muchos ya empieza la efervescencia por imprimir periódicos para defender sus ideas o para atacar las del contrario, ¿no? En principio con eso, pero a partir de ahí ya no paró. En comparación con otras ciudades de este tamaño o poblaciones, tenía más o menos periódicos en esa época. Pues tampoco lo has comparado, claro. Comparando con León Capital, está casi al mismo nivel. Luego ya el resto menos. Había en Villafranca, hubo un periódico 2, en Ponferrada, uno en La Bañeta, pero al nivel de Astorga solo León. Solo la capital. Si comparamos población, y León se nutrió mucho de gente que había ido de Astorga, oriundos de Astorga y algunos de La Bañeza. Gracias López Villabrille, de La Bañeza, casado con una astorgana, es el pionero del periodismo en León. Hablabas de clanes. Digamos que los periódicos o las hojas volanderas están ligadas a gente influyente de la ciudad. Que defiende sus intereses, exactamente. ¿Y que tienen dinero? ¿Hay dinero o simplemente hay interés en...? A veces la gente se gasta su dinero en defender su causa y acaban arruinados. O sea, no es cuestión de dinero, es cuestión de defender su causa, a veces arrastrando a cárcel. Penas de cárcel son abundantes en periódicos. El director del periódico sancionado con arresto. ¿Eso se da en Astorga? Pero se da en Astorga, además, me imagino, con un ingrediente que marca el carácter y también la idiosincrasia de esta ciudad, que es el seminario, la diócesis. Efectivamente. ¿Qué pasa? ¿Cómo es esa simbiosis de la ciudad con su seminario? Pues una parte de la ciudad claramente a favor y otra parte que no piensa igual y que es siempre la que lleva las de perder, son los que acaban con el periódico cerrado, teniendo que marchar
muchas veces a León, o teniendo que arrostrar otra pena peor, que es el ostracismo dentro de la ciudad, quedar marginados, quedar tal y como un poco apestados, ¿no? ¿Tienes documentación de nombres, de periódicos, de directores, de... ¿Tienes nombres? Sí, algunos sí que hay. Bien, suelta, Hombre, suelta. Sí. Mira, pues el que te decía. Te voy a leer un parrafito de la carta que publica este hombre. Publica el mensajero leonés y ya estamos en 1905 y aún seguíamos en las mismas. Retractación. Este es un periodista que dirigió un periódico en Astorga y se lo dirige a Miguel Bravo Guarida, que dirigía el mensajero, el hermano de Clemente. Era un personaje muy conocido. Y dice, bueno, aparte de tal estimado compañero, tal, que le pide que se sirva a dar publicidad a las adjuntas cuartillas. Dice, alucinado por la lectura de libros y periódicos impíos, así por la compañía de personas que comulgan el error, olvidé los principios religiosos en que mis padres verdaderos católicos me habían educado y dando un gran salto, caí en el insondable abismo de la herejía, de la negación de los misterios de la religión católica, de cuyo seno nunca debía haber salido, Puse mi pluma al servicio de las malas doctrinas, de las falsas teorías, propagando todo aquello que mal ahora había aprendido. Fijaros. Bueno, y sigue, tal. Ya se echa en cara hasta la culpa de la muerte de su madre. Hoy muerta mi querida madre, abandono todo género de prejuicios sociales creyendo que es propio de todo hombre honrado y bien nacido rectificar errores y conceptos vertidos contra personas y cosas de alta estima. Y creyendo asimismo con esto aliviar la horrible pesadumbre que sobre mí pesa con motivo de la reciente desgracia de familia que acabo de padecer. Desgracia que si yo no hubiera seguido caminos torcidos, quizá no me hubiese sucedido. Esto es el complejo de culpa a su máximo. Dice, tengo vivísimo interés en hacer público y por eso lo hago, que estoy profundamente arrepentido de cuanto en el periódico de mi dirección, La Antorcha del Libro, he publicado contra la religión católica, sus misterios y sus ministros en la tierra. Bueno, y así sigue, y al final ya lo firma Francisco Vescos Pérez, León, 16 de agosto de 1905. Este es un ejemplo. En 1904 se funda el pensamiento astorgano. ¿Cómo nacen los periódicos? ¿Cómo mueren los periódicos? Creo que además... A veces mueren por disputas personales. Y otras veces por imposiciones, la mayoría eclesiásticas. Y nacen por lo mismo. Porque, oye, si he muerto este periódico, hay que crear otro porque si no nos quedamos sin voz aquí, venga, sin importar los medios ni nada. Y cerraban uno y al mes siguiente ya estaban abriendo otro. Muchas veces era cambiar de cabecera, seguían en la misma sede, la misma imprenta, simplemente una cabecera había quedado, digamos, con la cruz puesta encima, pues se inventaban otra. Olegario, da la impresión entonces que no hay ni leyes de prensa, ni leyes empresariales, ni absolutamente otra cosa que no sea la censura eclesiástica. Todos los periódicos, sabes, que tenían un censor eclesiástico. Tenían el propietario, el Heraldo, que es el antecedente del pensamiento. El propietario de la imprenta era Porfirio López, el director Magín Revillo, y el censor eclesiástico era Pedro Domínguez, canónigo de la catedral. Estaba en plantilla el censor. Y por problemas entre pues 1899 a 1903. Ahí se tiraron los trastos a la cabeza el director y el impresor y surge el pensamiento. Y el impresor Porfirio inicia otra andadura con otro. Es que lo que hablamos es tal cual. Cambiar el nombre de una cabecera, le pongo otro nombre y... Un enfrentamiento entre el editor y el director del periódico El Heraldo hace que Magín Revillo funde el pensamiento astorgano. ¿Con qué dinero? ¿Con qué medio? Eso es lo que no sabemos. ¿Dónde está esa documentación? Sería interesante saberlo. ¿Quién y pero qué era? Se supone que
con el apoyo de la Iglesia. Era el pilar fundamental se supone. También ocurría lo mismo con La Luz. Era el otro periódico apoyado abiertamente por las jerarquías eclesiásticas. Es decir, a principios del siglo XX, el pensamiento astorgano, con el apoyo, digamos, de la Iglesia, y La Luz de Astorga, también con el apoyo de la Iglesia, son los dos periódicos que van a supervivir durante prácticamente todo el siglo XX. Explícame si has conseguido descubrir quiénes eran cada uno de los dos protagonistas, Fidalgo y Revillo. Primero empecemos por Revillo. ¿Quién era Revillo? ¿Cómo era Magín González Revillo, fundador del pensamiento, director del Heraldo? Pues a nivel personal es imposible saberlo porque no tenemos escritos de sus polémicas, que las tenían agrias. Podemos suponer que era una persona de doble cara, digamos, aparentemente muy integrista religiosamente, pero también con muy mala uva, una persona un poco y que zairía, digamos así. Claro, eso también era recibido correspondientemente por las otras partes. ¿Quién era la contrarréplica? ¿Quiénes eran? O sea, se supone que había dos periódicos de tendencia integrista. Tuvo mucha polémica con Fidalgo, pero ya antes la había tenido con Porfirio López. O sea que por eso yo sospecho, como no lo tenemos, que era una persona de agria polémica. Que era fácil. Porfirio López, que era de su edad, más o menos. Más o menos. Sí. ¿Cómo era? Lorenzo López, que era el padre de Porfirio, debía ser de la edad de Magín, y Porfirio López de la edad del segundo Magín fuerte. Pero de ellos no tenemos más que sus polémicas públicas a través de sus periódicos, ¿no? Sí ha sabido, sin embargo, algo que para mí creo que es importante. ¿Dónde se educa? ¿De dónde viene la sabiduría, entre comillas, y la polémica capaces de ser tan doble figura, como tú dices, de Magín Revillo? Del seminario de Astorga, eso está clarísimo, donde además se doctora meritísimos, que eran las notas que ponían ellos, la máxima era meritísimos, y pocos años después, esto fue en el 1877, pues 5 o 6 años después adquiere la tonsura en primas, o no sé cómo llamas, además lo tenemos por aquí. Es decir, llegó a cantar misa. ¿O abandonó el seminario? Se supone. Mira, su señoría ilustrísima el obispo, mi señor, confirió la prima clerical tonsura a órdenes menores y mayores, 6 y 7 de junio próximo pasado, a los señores siguientes, Magín González Revillo de Astorga. ¿Qué año? Esto, no tengo la fecha exacta aquí en la página, pero bueno, esto está en el boletín del Obispado de Astorga, 1880 y pocos. Y unos años antes estaba estudiando en el seminario, en 1878, Seminario Conciliar de Astorga, Magín González Revillo, y estas son las notas con las que termina su curso, meritísimos. Con lo cual, yo supongo que toda esa finura dialéctica la aprendió de los clérigos. Ya lo sé. Pasemos al segundo gran protagonista de esa prensa de principios del 20, finales del 19, Fidalgo. ¿Sabes alguna peculiaridad de él? ¿Se educó también en el seminario? Eso no lo sé, todavía no he llegado a indagar tanto, pero que es un hombre involucrado también con la defensa de los intereses del seminario de Astorga, eso también está clarísimo. Lo que no está tan claro es cómo entonces tenían esas polémicas entre ambos, teóricamente defendiendo lo mismo. Pero bueno, como en todo, hay grupos, ¿no? Me imagino que dentro del seminario también habría grupos de presión para presionar al obispo en un grupo de un determinado sentido, otros en otro, y ellos defendían cada uno su grupo de presión. Fernando ayer me decía que era curioso, dice, hay veces que La Luz
es mucho más clerical que el pensamiento astorgano. O sea, que Sí. incluso sus colaboradores, que había muchos sacerdotes que escribían muchísimos en el pensamiento, pero es que además muy buenos sacerdotes escribían también en la luz, ¿no? Claro. En el caso ya de Porfirio, ¿es distinto? ¿Es más político que religioso? Claramente. Yo creo que por eso vinieron los conflictos en el Heraldo, por la tendencia tan clerical de la dirección, y él, que a fin de cuentas era el que ponía toda la infraestructura para que saliera el periódico, ¿no? De hecho, hubo un periodo que se interrumpió la dirección de Magín Revillo y fue sustituido por, creo, Ricardo Sabugo, porque hubo un conflicto. Ese se solucionó, volvió Magín a dirigir el periódico, pero vamos, aguantaron año y poco más y ya se tiran los trastos definitivamente a la cabeza. Me has dejado con una inquietud, y es que si este señor, Magín Revillo, canta misa, el día que deja las órdenes, esa fecha no la ha conseguido. Pero estará documentada por obligación. Tiene que estar, eso estará en el obispado a buen recaudo, me imagino. Seguro. O sea, tiene que haber. Tiene que haber. Porque si no, estábamos hablando de un sacerdote, y no estamos hablando hoy ya de un sacerdote, sino de una persona que dejó 5 hijos. O sea, supongo que no los tendría dentro del sacerdote, en una ciudad como Astorga. Imposible. Ahí tuvo que tener o no llegar a cantar misa, a pesar de haber sido ordenado, que se sale publicado, y que en ese tiempo viera la luz y decidiera que no era su tal, o cosa complicada, ¿no? Pero bueno, que abandonara los hábitos, que le concedieran la... ¿Qué quiere decir dispensa? Lo que me has leído? Exactamente, entonces no cantó misa. Ahí simplemente lo que se está diciendo es... Que ha sido ordenado, pero luego se tiene que celebrar la ceremonia. Exactamente. Que se tiene que celebrar la ceremonia en la iglesia ante tal, que habrás visto cómo son estas ceremonias, ¿no? Que se tumban en el suelo delante del... Igual ese paso no lo llegó a dar. No lo sabemos. ¿Cuál es digamos, el tiempo natural entre ese recibir las órdenes y cantar misa? No lo sé, nunca he estado en mis pero posiblemente incluso, no lo sé. Igual no cantó misa y dejó, después de recibir las órdenes, dejó el seminario. Exacto. Y abandonó la... Y todo esto son suposiciones que hacemos tú y yo, que no llegara a completar ese proceso, ¿no? No lo sabemos, igual si lo completó y abandonó los hábitos, si se lo concedieron por su buena relación con el obispado. No lo sabemos. Era fácil abandonar los hábitos. En aquella época y antes, siempre. En el siglo XIX, España está llena de exclaustrados. Se desamortizaban conventos y los frailes sacerdotes se integraron a la vida civil, a la vida política, muchos de ellos, a la vida periodística. En aquella época no era nada raro. Pero de eso tiene que haber documentación, obviamente. Tiene que estar en los archivos diocesanos todo ese proceso, tanto el de concederle las órdenes como el de su caso renunciar a ellas, o como se llame técnicamente ese proceso. Él murió, me consta, como procurador eclesiástico todavía. Efectivamente, esos datos también constan en el boletín del obispo. ¿Qué era ser procurador eclesiástico? ¿Sabes cuál era el oficio del procurador eclesiástico? Pues no lo sabemos. En principio parece que no era una persona que, a pesar de estar tan próximo al seminario, después de haber sido ordenado, se fuera dando un portazo. O sea, quiero decir no. Entonces no contarían con él para nada, y aquí se da la circunstancia de que por eso ahí tuvo que haber algo que se nos escapa en ese proceso de algo que no es. ¿En qué año murió? ¿Lo sabéis? 43, ¿no? Puede ser, 43, 44. ¿Cuándo y cómo se produce, si lo has estudiado, el cambio de dirección? ¿Cómo el Magín Revillo fundador lo deja en su hijo? ¿Ese proceso se nota en el periódico? ¿Lo has podido analizar? ¿Lo has podido ver? Porque desgraciadamente el pensamiento no está tan accesible como quisiéramos, y eso es algo que no he podido ver. Estará ahí. ¿Has notado, incluso, decían alguna persona con la que he hablado, se nota muy mucho lo que ha sido el proceso
ideológico, por así decirlo, del periódico, vinculado siempre a la Iglesia, pero claro, no es lo mismo la forma de escribir a principios del siglo que ya en la dictadura, ¿no? Claro. ¿Ese proceso lo has podido constatar o estudiar o ver personalmente o no Sí, has tenido? sí, no, en los ejemplares que he podido acceder. Sí que se ve el menor peso, a partir sobre todo de los años 50, 60, de la información, digamos, eclesiástica, ¿no? de la... Pero eso hay que analizarlo más profundamente, que yo no es mi caso. Políticamente, ¿cómo lo calificarías? ¿Tampoco has llegado a profundizar? ¿O sí? Es que en esos años no había opción de ser muy políticamente incorrecto. Estamos hablando de los años 60, 70, que en Astorga era impensable. Es más, para la cuestión política se centraba en la cuestión local, era donde había la polémica. Cuestión política nacional, para nada en los años 50, 60, la prensa local. ¿Hay una diferencia, o has notado, con la prensa nacional? ¿Hay una impronta de la prensa, en este caso estamos hablando de Astorga, de lo que es la prensa local frente a la prensa nacional? Es más, siendo más concreto, los periódicos de Astorga cuentan las cosas de Astorga y se olvidan más de las cosas nacionales y viceversa. Hay que leer un periódico nacional para enterarse de lo que pasa. No. ¿Qué te parece? ¿Cómo es tu análisis? Tiene que ver con las épocas. Eso ha cambiado a lo largo de los años, según el momento también que vivía España. También la prensa local se adaptaba a eso. Y había épocas en que era más fácil, más cómodo, digamos, centrarse en lo local y en las noticias de corte más bien cotilleo y demás. Y otros años en que no. Sobre todo en los finales de los años 70, aquí sí que se notó mucha actividad política en la prensa. No, del siglo XX. Y estamos hablando del pensamiento ahora, ¿eh? En el pensamiento. Personas con las que he hablado valoran mucho la independencia, por así decirlo, de la prensa en lo que fue toda la transición, ¿no? Incluso después ya, ¿no? Del 75 para adelante. Claro, a eso me refiero. Se abre, ¿no? Que aquí sí que se tomó partido y se la jugó un poco. No estuvo callada como en otras épocas, que se centraba más en la crónica de sociedad y tal. En los años finales de los años 70 sí que tomó partido políticamente. Eso tuvo valentía. Eso cada uno que lo interprete. Pero, o sea, ese periódico, digamos que vinculado con la Iglesia, con el clero, después ya de la muerte de Franco, se independiza no solo de la Iglesia, sino también, digamos, del ambiente político. Se abre a las ideas múltiples que puede haber en la sociedad española. O Maragata, ¿es diferente? No, ahí es que ahí sí que iban muy de la mano lo que pasaba en Astorga y lo que pasaba en España. Y esa confrontación y esa inquietud por los cambios que se estaban produciendo, yo creo que también se vivían aquí. De hecho, todos recordamos episodios de llegar casi a las manos, ¿no? Con algún director de periódico. ¿Eso había pasado antes, en ese siglo XIX del que tú estás enamorado? Sí, por ¿Astorga supuesto. siempre ha estado muy enganchada a lo que ha sido la política nacional o ha vivido muy enclaustrados dentro de esta? Al contrario, enganchadísima. Y desconectada incluso de lo que... cuando prácticamente no había problema con el carlismo, más que en la zona catalana, más con Navarra y un poco del Levante, aquí en Astorga había una actividad tremenda. Tenían sus periódicos y estaban en confrontación diaria con grupos de astorganos que eran liberales. Sí que había una confrontación. Y eso se siguió pasando a principios del siglo XX, pasó en los años 30 y después estuvo latente ahí durante 25 o 30 años hasta los finales de los 70 del siglo XX, que volvió otra vez esa actividad política a la prensa, ¿no? El pensamiento cuando cerró, en 1980. Cuando se empezó otra vez el Faro. El Faro debió empezar el 81 por ahí, ¿no? El problema ya sabes cuál era, ¿no? Las cabeceras, quién las tenía, la transición, todo y eso. surgió el Faro, que en realidad era el nombre que tenía Porfirio.
porque no dejaba las cabeceras, tanto del Pensamiento como que eran propiedad de Felipe, me parece, o algo así, que quedaron aquí. O sea que el Pensamiento durante todos esos años, desde la muerte de Franco hasta el... Era propiedad de, bueno, primero lo compra Cornejo, ¿no? Hidalgo. Publican los dos periódicos juntos, siendo director Magín Reguillo de los dos periódicos. O sea, de alguna manera se cierra el círculo luego, ¿no? O sea, que tanto Porfirio se queda por un lado, el que tiene mucho que ver con el resurgimiento es el propio Lorenzo López Sancho, porque cede la cabecera, que es la del Faro. Pero Cornejo lo vende a su vez a Felipe, y ahí es donde muere el periódico. De alguna manera es la transición hasta el Faro, ¿no? En el 80, pero en el 82 es cuando muere Magín Reguillo. Bueno, muere en el 82, yo creo. Y un dato, para mí fue una lección de periodismo. Cuando yo empiezo a trabajar en La Voz de España de San Sebastián, que es periódico del movimiento, trabajo con Félix Morales, que es o fue director de Proa, al que conoce mi abuelo y que conoce a mi abuelo, o sea que habían tenido relación. Mi abuelo me pregunta, ¿cuánto ganas haciendo práctica? Yo le digo, abuelo, me pagan 15.000 pesetas. 15.000 pesetas del año 80, no, pues coño, del año 73, 74, no se había muerto Franco todavía. Y mi abuelo se queda así. O sea, no me tomes el pelo, ¿cuánto ganas? Él era entonces el director de los dos periódicos, con Cornejo, de empresario, y subió mi padre y dice, me está tomando el pelo tu hijo, quiero saber cuánto gana. ¿Cuánto ganas? Me dice mi padre. 15.000 pesetas, no sé por qué el abuelo se pone así. Ganaba 10.000 pesetas. Él ganaba 10.000 pesetas. Era el director y tenía casi 80 años. ¿Ha sido rentable? O sea, cuando tú me hablas de que podía haber 17 periódicos aquí, ¿ha sido rentable el periodismo en Astorga? Económicamente, yo creo que nunca, en ninguna de sus etapas. De hecho, muchos acabaron en la ruina, ¿no? Porfirio López acabaron embargados. Y teniendo en cuenta además que casi siempre los que ponían en marcha los periódicos eran miembros de alguna familia que fuera carlista, fuera liberal, fuera lo que fuera, tenía un respaldo económico, ¿eh? Eran de las familias que tenían cierta capacidad económica, pero claro, era una empresa ruinosa desde el momento en que nacía. Luego lo hacían por el hecho altruista de decir, yo voy a defender mi causa o mis intereses, pero así surgía mucha prensa. Uno de los primeros periódicos que surge en León, que es el Esla, 1860 estamos hablando, mucho antes que ningún periódico. Se subtitula su cabecera Defensor de los intereses materiales de sus representantes. De eso se trataba. Ese periódico además surgió con un interés muy claro, que era defender el ferrocarril, que era cuando se estaba pasando el ferrocarril por la provincia de León, y defender los intereses de quienes estaban detrás de ese periódico para que el trazado del ferrocarril fuera acorde a sus conveniencias, ¿no? Y cuando se fundaban ya contaban con que no iba a ser rentable, casi siempre, ¿no? Porque con sí, las experiencias anteriores... Claro. ¿Qué entonces, cómo podía subsistir? Digamos, claro, yo el Pensamiento creo que solo había una persona fija, que era Luis, el músico, pero luego había 3 trabajadores más, repartidores, había, bueno, era un negocio familiar, se suponía, donde las chicas, las hijas del director pegaban las fajas, donde... Es que esa era la cuestión. Hay otro periódico que nos estamos olvidando, que es El Ideal, de Antonio Alonso. Prácticamente lo hacía el todo. Era director, pero también era el que escribía prácticamente el 100% del periódico, solo le faltaba redactar también los anuncios, y así pues podían tirar. Las imprentas a veces eran compartidas, eran periódicos, pero sí, soy una imprenta que es lo que de verdad... La imprenta de Porfirio López imprimía periódicos distintos a sus cabeceras.
Le pagarían y bueno, pues igual que el que me manda a imprimir aquí unos folletos escolares o pues. Pero era de eso, de alguna manera, lo que soportaba o podía soportar el coste del periódico. Quiero decir que si tú publicabas libros de texto, felicitaciones, claro, calendarios, todas esas cosas. Eso era lo que, digamos, mantendría al periódico. Claro. Y el papel, ¿no era barato? Para nada. De hecho, ya hablábamos antes de una de las crisis del papel a principios del siglo XX, que hubo periódicos en España que tuvieron que cerrar directamente y otros, como pasó muchos en Astorga, que de los 2 pliegos que editaban lo dejaban en una cuartilla por problemas de papel, pero no era tanto por problemas económicos, sino por problemas de conseguir el papel. Posiblemente porque el papel con la guerra europea mucho se estuviera consumiendo allí, incluso de las empresas que producían papel en España, y hubo muchas empresas en España que hicieron el agosto con la guerra europea, vendieran para allá, porque allí se necesitaba mucho, para propaganda de guerra, para 1000 cosas, me imagino. Y entonces, claro, no había papel en España. Ya no es cuestión de que no hubiera dinero para que no había papel. ¿Alguna imprenta de Astorga tuvo la oportunidad de hacerse con alguna de esas maravillas que podía dar la guerra europea para enriquecerse? Pues me imagino, porque fueron unos años relativamente bollantes, ¿no? El 14. ¿Incluso en Astorga? ¿La guerra europea dio dinero? Sí. A muchos sectores, con la guerra europea. ¿La primera guerra? La primera guerra estamos hablando, sirvió para que se exportara muchísimo aquí. Cereal, todo tipo de productos. Fue una oportunidad para España el haberse quedado fuera de esa guerra y dedicarse a producir hacia Europa, que era una consumidora tremenda de todo tipo de recursos. ¿Cómo la cuentan esa guerra? ¿Los periódicos de Astorga se implican o simplemente informan desde la distancia? ¿Cómo lo tengo menos estudiado, pero sí que lo hay, como pasó en España. Estaban los anglicistas y los germanófilos. Pero tampoco es que se involucrara mucho, porque en realidad todos estaban haciendo dinero con esa guerra, ¿no? Lo que ya les hacía un poco más like las críticas, ¿no? Tomaban partido, pero no especialmente. ¿Qué pasó con nuestra guerra civil? ¿Cómo se recompone de alguna forma la sociedad? De eso sí que te puedo decir poco, porque ya en la guerra civil no quedan prácticamente más periódicos que los que hemos hablado, que no están accesibles, ¿no? Y además ahí ya es muy silenciado, lo que es. Sí hubo previamente, en los primeros años de la República, sí hubo confrontación, sí hubo detenciones por notas publicadas en la prensa, pero eso ya lo había habido incluso antes. Ya en el año 32 tengo por ahí una nota de Nicesio Fidalgo en un periódico nacional defendiendo la libertad de prensa ante los ataques que estaba recibiendo, pero eso ya es más, se tapó más, ya había un control. ¿Hay una repercusión de lo que pasa en la prensa nacional o es anecdótico? No, antes mucho, en eso hemos perdido, en general toda la prensa. De la prensa en España te puedes informar de lo que pasa en Ruanda, pero no te informas de lo que pasa en tu pueblo. Y en aquellos años Astorga siempre tuvo 2 o 3 periódicos nacionales corresponsales fijos, que se llamaban, ¿no? Que enviaban cartas, que era la manera de mandar pues lo que sería sus... ¿Cuáles eran esas noticias que llegaban a...? De todo. Por ejemplo. Ya desde las inundaciones de 1846, que fueron famosas, que dieron lugar hasta unas gacetillas, ¿no? Ya se publicaban, pero luego cualquier suceso, incendios, asesinatos, crímenes en Astorga, parece la ciudad tan tranquila, había de todo tipo de sucesos. Eso entonces interesaba muchísimo. Interesaba muchísimo. Y el reporter Tribulete, que estaba aquí deseoso de mandar algo al periódico de Madrid, pues aprovechaba cualquier circunstancia de ese tipo. Luego, cambios de políticos, cacicadas en las elecciones,
que se elegían por distritos, y Astorga era un distrito, pues denunciando abusos de este o del otro, del tal. De eso hay muchísima información de Astorga en la prensa del siglo XIX y no la hay hoy. Ya hace muchas décadas que no la hay. Tiene que ser una cosa muy... Bueno, y de aquella tenía el Sol tenía un representante de Astorga, el Español, todos los periódicos. De alguna forma, quien declara la guerra a los Estados Unidos es un maragato, es un astorgano. Eso queda reflejado también como hoy, que decimos, el ministro fulanito catalán, el ministro tal andaluz. Eso ya está también en la prensa del siglo XIX. Claro. O sea, se conoce que Pío Bullón, Manuel Bullón, claro que son se conocen, claro. Y se le hacen homenajes a García Prieto, se le hacen homenajes en Madrid con personajes astorganos. Va a una representación de Astorga, creo que tiene por ahí alguna fotografía y alguno con vestido de maragato. De eso hacían gala. De hecho, se hablaba del clan de los Bullón en el Parlamento, porque se sabía, ¿no?, que eran de Astorga, ¿no? Y que eran un amplio clan, que se ayudaban, que reivindicaban para su tierra, cosa que no está mal, ¿no? Hay frutos constantes, digo, documentados de qué se consigue de esos. Por lo menos que se atribuyen, sí, claro. Por ejemplo, se habla de que la línea del oeste, que ciertamente es un triunfo, porque una ciudad tan pequeña como Astorga, que tenga una estación de tren y que le construyan otra 1 kilómetro más abajo, eso es un gran triunfo, ¿eh? Y eso se atribuye. El cuartel de la Guardia Civil en 1920 por ahí también se atribuye, y bueno, y muchas. También puede ser que se los atribuyeran ellos para conseguir los votos de sus votantes, decir, mira, los van a hacer esto gracias a mí. A lo mejor lo hubieran hecho igual, ¿no? Sí. Pero o sea, muchísimos logros para la ciudad se atribuyen a los políticos que hay en Madrid desde mucho tiempo, ¿eh? Esos políticos son conservadores, liberales, carlistas, lo hay de todo tipo. Hay de todo, y los hay que van evolucionando, que empiezan siendo liberales y su siguiente generación ya se hace conservadora, porque ya hay mucho que conservar, me imagino, ¿no? Por ejemplo, nombres. Pues hombre, así de memoria. Es otro malagato, ya se ha convertido en malagato, pero no me molesta quitar. Pero sí, eso sí que se da. Bueno, uno de ellos, si quieres nombres, es Manuel García Prieto. Es convertirse en marqués de Alucemas y ya se hace todo un señorito. Emparenta con Montero Ríos y ¿para qué te voy a contar? Y acaban en el banco no sé cuál. Pero eso es así, es la ley de vida, ¿no? ¿Y en los Bullón? ¿De los Bullón sabes historias o no? También, pero bueno, hoy no veníamos preparados para eso, pero también hay mucha tela que cortar. El primer Bullón, ¿sabes de dónde procedía? Sí, de Monbuey, eso lo sabes, ¿no? En Zamora. Sí, sabes, ¿no? ¿Cómo era la relación, si sabes o has investigado, de padre e hijo Magín Reviño? Eso te has... Eso no he podido, ¿no? Que eso habría que haber podido hablar con algún Revillo, efectivamente, pero eso sí que no lo sabemos. Todavía los conocía, incluso al abuelo, ¿no? Gente mayor, sí. Bueno, no lo conoció. Claro, lo ve muy mayor, pero en el año 43, bueno, ya no es tan fácil, ya van quedando pocos. Desafortunadamente estamos ya en unos coletazos de... Hay que aprovechar. Bien dices, hay revillos que los conocieron, pero son como tú, de los que hablan poco. Eso se nota en el periódico. Vamos a ver, o sea, tú me has hablado de periódicos enfrentados con unas polémicas muy serias, con tal, pero sin embargo en la idiosincrasia del astorgano yo creo que hay como una cierta prevención a la hora de hablar. O sea, yo me estoy encontrando con gente que dice, mire, yo no voy a hablar por si acaso para no molestar a nadie. Luego cuando se da la vuelta le pondrá a parir. No es una cuestión de molestar, es una cuestión, por lo menos, creo yo, de ser consciente que todo tiene un prisma, ¿no? Es decir, bueno, esto es así, según mi opinión. Pero a lo mejor molestas en el sentido de que... Primero cuéntemela para saber. Que otros pueden verlo de otra manera. ¿No? O sea, y yo contrasto. Yo eso es lo que no lo sé. Deberían contarlo. Igual que deberían poner a disposición de toda la ciudad y de quien quisiera mucha documentación
interesantísima que sigue en manos privadas y no sale a la pública. ¿Por qué? Si ya no va a molestar a nadie que se tengan esos documentos, pues no lo sabemos. Eso estaba también en los medios, en la prensa local. ¿La contención o no? ¿O todo lo contrario? Ahí se decían barbaridades. Y el que decía barbaridades es el que tenía que salir retractándose, como hemos visto antes, ¿no? Pero no, había algunos medios que decían auténticas barbaridades unos de otros. ¿El periodismo local, el periodismo de Astorga, se nutre de colaboradores? Claro. Mira, tengo aquí, y seguramente sea un documento inédito, una carta de 1904, el primer año que se pone en marcha el pensamiento, y José María Goy le escribe a Gabriel y Galán pidiéndole una colaboración para el pensamiento astorgano. Digamos que son colaboraciones sin un duro. En ningún momento le habla de que vaya a cobrar nada, ¿eh? O sea, y estoy seguro de que nada, si es que envió la colaboración, ¿no? Pero honrado en sus columnas en la reproducción rural, sería muy complacido publicando una tal. No le hablan en ningún momento de que reciba un duro, ni tampoco lo esperaba, porque es que la gente no se dedicaba a esto para hacerse rico. ¿Entiendes? Fíjate, el primer año que se pone en marcha el pensamiento, 1904, y ya le solicita una colaboración a José María Gabriel y Galán. Pero el mismo No, José María Goy, un colaborador de claro, uno y amigo de mi abuelo, claro. Bueno, José María Goy y González, vete a saber este González. Igual representaba al González Revillo. Por eso te digo que, porque es otra cosa que se da, una endogamia como la hay en general en Astorga, tremenda. Todos estaban emparentados entre sí, a veces hasta en periódicos enfrentadísimos, y eran ¿Se podía parientes, escribir en ¿no? los dos? ¿O no? ¿Había gente que podía colaborar en los dos periódicos? Pues eso no lo sé. Habría algún intocable que seguramente. Pero eso hay que hacer un estudio más exhaustivo, ¿no? De la muchísima prensa que hubo en Astorga, ¿no? Pues que tan efímera que nos hemos quedado con los tres que fueron capaces de pervivir durante décadas, ¿no? Simultáneamente, ¿cuántos llegó a haber? Bueno, había algunos muy breves. Bueno, las hojas, sí. ¿no? No, periódicos, ¿eh? ¿Cuántos hubo simultáneamente? Simultáneamente yo creo que nunca hubo más de 4, por ahí, 4 o 5. O sea, no 17. Pero estamos hablando que es que uno cerraba hoy y 2 meses después abría con otro nombre. Lo que pasa es que también había muchas gacetillas, ¿no? Los eso es aparte. Estamos hablando de periódicos, con su director, con sus corresponsales, con un periódico en condiciones, ¿no? Sí, para una ciudad que en aquella época tendría ¿cuántos habitantes? No sé, pero andaría por los 8.000. 8.000, siempre estuvo por ahí. No, hubo muchos menos. ¿Cuántos tenía en el siglo XIX? ¿Que has estudiado más detenidamente? Al principio pudo prácticamente deshabitado, tenía 2.000 y pico. La Maragatería sí tenía bastante más, ¿o no? En conjunto Maragatería, bastante más que Astorga. Sí. Bastante más que Astorga. Claro, solo el municipio de Lucillo, o sea, no estamos hablando del Val, de Santiago Millas, también muy poblada, tal. Lucillo, 2.000 y pico. Bueno, con la diferencia entre antes que era entre vecinos, habitantes, almas, que dicen en algún sitio, pero bueno, más o menos. ¿Cuál era el modus vivendi? ¿De qué vivía la gente en Astorga, en Maragatería? ¿Hay diferencias? O sea, Claro. ¿que eran más comercio? ¿Cómo? Claro. ¿Había chocolate de verdad del que podían vender? Sí. ¿Cuál era las mantecadas ya existían en el siglo XIX? A mediados del siglo XIX ya existían, ya se fabricaba chocolate a mediados del siglo XIX. Llegó a haber un montón de fábricas de chocolate antes del siglo XX, ¿eh? Pero bueno, como las había en otras partes, ¿eh? Lo único que es específico de Astorga, las mantecadas de Astorga, esos ya aparecen anuncios de fabricantes de Astorga vendiendo mantecadas en 1840-42. El chocolate es que desde que se introdujo en España gustaba en todas partes, se fabricaba. En León había bastantes fabricantes de chocolate, había en Madrid,
Astorga había muchos, pero como había en casi todas las ciudades. Harina también, pero no como nos pensamos aquí. Pensamos que que éramos la ciudad harinera por excelencia y no tiene nada que ver. Solo en Medina del Río Seco había más producción de harina en una fábrica que en todas las de Astorga, ¿no? Pero también, sobre todo aquí a partir de la introducción de la luz eléctrica. Antes aquí en Astorga no había fábrica de harina. En las localidades que tenían posibilidad de tener un molino harinero tradicional, movido por agua. El comercio, ¿de qué se podía, o sea, aparte de estos sectores, de estos gremios, hay alguna riqueza de la ciudad o no? Las cárnicas empezaron luego, me imagino. Las cárnicas empezaron luego, había empresas. Otra cosa que había también porque era muy necesaria para la labor diaria de la industria, de la ganadería, de la agricultura, eran las industrias de curtidos. Ya desde mediados del siglo XIX había dos, por lo menos datadas en Astorga, que se fueron pasando de distintas manos y llegó a haber 4 o 5. ¿El campo? El campo en Astorga prácticamente nada. No había pantano, nada. La agricultura aquí eran los pueblos de la zona que eran por eso mucho más pujantes, las vegas de alrededor, y venían a vender sus productos a Astorga. De hecho, una buena parte de los rentistas maragatos invirtieron en tierras de regadío en la Vega del Tuerto y del Río, porque era donde estaba el interés económico, ¿no? La producción. Y en Astorga eso no había. Y algo que quizás vale la pena porque creo que estuvo también muy ligado con la imprenta y tal, la música. ¿Ha sido importante la música en Astorga? ¿Qué te parece? Pues bueno, creo que sí, pero tampoco eso no lo he estudiado mucho. Pero desde el momento en que hubo una imprenta musical, la de Ángel Julián, muy importante a nivel nacional, posiblemente ya viniera heredando una tradición en Astorga, que no la he rastreado, ¿no? Porque eso es una imprenta que surge al finales del 19, principios del 20, pero por algún motivo la imprenta de Ángel Julián surge en Astorga. Ya habría alguna tradición musical. Mucho más moderno, mucho más de nuestra época, vamos, quiero decir del siglo XX, y es la instalación o ahí la llegada del cuartel. Eso ha influido mucho en la vida, igual que hablábamos de la religión, su influencia en la vida local. ¿El cuartel influye en la vida local o no? Yo creo que eso sí que los que estamos aquí ya lo vivimos, ¿no? La influencia. Eso sí, tenemos recuerdos personales, ¿no? De lo que suponía, que ya no supone hoy, por supuesto, pero entonces muchísimo. Para la vida económica, para la vida social, cuántas astorganas se casaron con militares destinados en la ciudad, eso fue trascendental, ¿no? Hoy ya ¿Quién tuvo que ver que se pusiera un cuartel en Astorga, principalmente el clan Gullón se supone atribuido a esa cosa. Pero eso habría que ver. En 1926, sí. Me parece que es la llegada del cuartel. Antes, yo creo que el 26 va a ser la inauguración, pero es antes cuando empieza la... Pero bueno, también eso está datado, ¿eh? La petición, porque todas esas cosas, como ocurre hoy, los políticos las anuncian a bombo y platillo en cuanto tienen ya medio hilvanado que se va a poner en marcha, ¿no? Vamos, y eso sí que hay anuncios en la prensa. En un último compromiso ya para terminar. Astorga se muere, ¿cuál es el futuro de Astorga? Eso sí que es difícil, por eso te decía al principio que es una ciudad que casi tiene más para atrás que para adelante como no cambie la cosa, ¿no? Porque se ve un futuro un poco difícil, por dónde puede ir. Yo como no soy adivino, eso sí que no lo sé. ¿Y los medios? Se muere la prensa escrita en Astorga, vamos a la prensa digital. Ya estamos en la prensa digital. Ahora, el futuro que tome la prensa escrita, que tendrá que tomarlo, porque no puede competir haciendo lo mismo, es imposible. Pero si sabe inventarse algo distinto, tiene una cosa que no tiene la digital, que es la permanencia. Tú puedes guardar en tu casa esos ejemplares ahí y van a estar a tu disposición dentro de 50 años, como nos pasa a los que hoy estudiamos esas cosas, o dentro de 100. Lo que se cuelga digitalmente, con los avances que tiene la tecnología, ha desaparecido en nada y es imposible recuperar. Lo que se escribió hace 20 años en la nube queda, y no es que quede en la nube, es que se ha ido a no se sabe dónde.
Lo que queda impreso en papel siempre va a haber una biblioteca que lo haya conservado, un particular que lo tenga en su casa y lo va a poder leer. Los formatos digitales no sabemos si los vamos a poder leer con qué aparatos dentro de X años, porque se han podido quedar obsoletos y tenemos allí un archivo para el que ya no hay reproductor. Luego yo ahí creo que es distinto. Una cosa es la información diaria, que la tiene ganada la prensa digital, y la prensa escrita tendrá que volver a lo que hacía en el siglo XIX. Las polémicas, las colaboraciones, las poesías de Gabriel y Galán, no sé qué, los reportajes, ese tipo de cosas, los cotilleos, que además es lo que nos va a dar fuente de información a nosotros, no a los que vengan detrás de nosotros. Lo que haya digital ellos ya no lo van a poder estudiar. Lo que esté en la prensa escrita, ahí va a quedar. Siempre va a haber alguien que lo descubra y lo va a poder leer, no va a necesitar ningún aparato especial para traducir aquello. Tú, si pierdes un pendrive y aparece dentro de 80 años, no le sirve de nada a nadie. Pero si encuentra un libro en un baúl, va a poder leerlo, ¿sabes? Que ya se ha convertido en analfabeto funcional, ¿no? ¿Sabemos la respuesta a Goy que le dio Galán? ¿Verdad? Eso en el pensamiento, ¿verdad? En el año 1904, si hay una colaboración o sucesivas de él, pues allí lo podremos consultar.